amigas y amigos de Salud 5MX? Me da mucho gusto que estén con nosotros en este segundo programa. Nos da mucha emoción, de verdad, a mí y al equipo, porque bueno, ya saben ustedes que no estoy sola. Bueno, no nada más a mí y al equipo, también a mis hojitas preguntonas, que ya saben ustedes que a lo largo de esta serie nos van a estar acompañando, porque bueno, pues el chiste es sacarle jugo a todo lo que podamos platicar el día de hoy. Y bueno, pues el equipo está aquí presente gracias a Interacción Medios, que sin ellos pues no podría ser posible que se estuviera haciendo este programa. Oigan, bueno, pues ya saben ustedes que en el primer programa platicamos con Yadit Espinosa, ella es nutrióloga, y hablamos sobre el segundo cerebro. Y ella nos estaba hablando de algo muy interesante, que es el estrés. Bueno, pues, ¿qué creen? No nada más se trata aquí de espantarnos y decir, Dios mío, nos vamos a morir todos de estrés, ¿qué está pasando? Las infancias están yendo, no se trata de eso, pero sí, por supuesto, se trata de que hablemos de cosas que nos hacen estar bien. Recuerden que este programa es justamente para que podamos todas y todos estar bien. Y bueno, pues yo, la preguntona mayor, tengo el día de hoy a una súper invitada. Ella es una persona a quien yo respeto muchísimo, porque es una persona congruente, porque tiene muchísimos años en una práctica que justamente tiene que ver con eliminar, evitar, aprender a manejar el estrés. Ella es Adriana Velázquez de Niyama Yoga Center. Adri, no sabes qué gusto me da que estés aquí con yo nosotros. También, Ile, muchas gracias por Bienvenida. invitarme. Yo creo que este programa va a ser un éxito, ya Muchas está gracias. Comenzando a hacerlo. Pues con ustedes como invitadas, ¿cómo no va a ser así? Claro. Y pues muchas gracias por la invitación, de verdad me siento súper afortunada de que me hayas contactado y que nos hayamos visto, o que nos estamos viendo justo ahora para platicar de este tema. Oye, pues justamente hablábamos en el primer programa del agradecimiento, ¿no? De agradecer que tenemos un cuerpo maravilloso que nos está ayudando todo el tiempo, ¿no? Y al que nosotros también tenemos que empezar a voltear a ver otra vez, ¿no? Regresar a esto. Y bueno, pues, ¿qué te parece si hablamos justamente del estrés, ¿no? Que es una de las enfermedades que realmente nos están haciendo estragos. En mi hojita preguntona traigo además algunos datos. Y, por ejemplo, fíjense ustedes, amigos, que hablemos un poquitito sobre el estrés en el mundo. Bueno, es un factor de riesgo, no nada más para no poder dormir en las noches, ¿no? Muchas veces decimos, es que estoy estresada y entonces no pude dormir. Es que estoy estresada y a lo mejor traigo como un nudo en la panza. Fíjense que puede tener, además de que eso, por supuesto, de entrada no está bien, puede tener algunos problemas todavía más importantes, como por ejemplo la fibromialgia, ¿no? Que tan de moda desafortunadamente está, y además en generaciones cada vez más jóvenes. Entonces eso es muy preocupante. Pero también, por ejemplo, enfermedades psiquiátricas como las demencias, y también, ¿saben qué? La enfermedad del Alzheimer. Cómo ahora estamos descubriendo que el estrés puede causar todos estos estragos que de verdad son, bueno, o sea, que enferman no solamente a una persona, sino a las familias enteras y a una comunidad también completa. Otras enfermedades crónicas como diabetes mellitus, artritis reumatoide, hipertensión arterial, síndrome del intestino irritable. Y bueno, pues nada más para que se den ustedes una idea, México, Estados Unidos y Reino Unido se ubican entre las naciones con mayor casos de incremento de ansiedad y angustia. Imagínense, depresión, por ejemplo, ¿no? Y bueno, pues con la pandemia de COVID-19 la cosa se puso, se fue a los cielos, ¿no? En nuestro país, fíjense nada más ustedes, el 3.6 millones de personas sufren depresión, o sea, un 5.3% de la población. Eso es altísimo. Se estima que 264 millones de adultos en todo el mundo padecen ansiedad, y la fuente es importante, es la Organización Mundial de la Salud. De estos adultos, 779 millones son mujeres. Así es que, amigas, si nos están escuchando, si nos están viendo, pues tenemos que tomar cartas en el asunto. 105 millones son hombres, o sea, el 7%. Pero ¿qué creen? Que además investigadores de la Facultad de Psicología de la UNAM nos dicen que 2 de cada 10 niños y jóvenes mexicanos presentan síntomas relacionados con el estrés y con la ansiedad. Entonces, si esto no es un tema relevante del que tenemos que hablar, pues yo no sé la verdad qué otra cosa podría ser. Pero bueno, sí, estamos dando datos puros y duros que por supuesto que nos preocupan, pero bueno, tenemos aquí a Adri Velázquez que nos va a decir cómo esta maravillosísima práctica del yoga nos puede ayudar a muchas cosas, ¿no? Y entre ellas está a dominar el estrés. Adri, empezamos con la primera pregunta. ¿Por qué tenemos este concepto de que el yoga o la yoga, no sé cómo se dice, creo que se dice el yoga? ¿Por qué decimos que el yoga nos da paz?
Pues bueno, yo siento que es un muy extenso, pero primeramente, hablando de todo esto de teniendo esta referencia tan importante y tan alarmante, yo creo que es la falta de conexión con el cuerpo. Ay, totalmente, claro. La pandemia fue increíble, porque nos vino como a dar esta nueva forma de algo que estaba como dormido y que todos dijeron, vamos a ponernos las pilas para movernos. Entonces, muchas personas en pandemia se empezaron a mover. Déjame te digo que el 99.9 casi mundial en la pandemia hizo muchas clases online. Las clases online más fuertes que hubo fueron las de yoga. ¿En serio? Así Fíjate. es. ¿Por qué pasó esto? Justamente porque nuestro cuerpo es un instrumento, así como tal, es el instrumento que tú tienes para lo maligno y lo benigno, así como lo puedes envenenar, así como lo puedes autocurar, pues justamente el cuerpo que nos mueve, para muchas personas era una limitante. Era una limitante decir, no, pues yo no puedo a ninguna hora. Entonces, la pandemia, ¿qué hizo? Te puso una televisión, te puso un ordenador. Y mucho tiempo libre. Y mucho ¿no? tiempo libre. Claro, y claro. entonces dijeron, oye, pues nunca había probado la yoga, pues vamos a hacerla. Oye, pues los niños no se mueven, pues vamos a hacer la yoga. Oye, pero yo no sabía que podía hacer yoga. Y hubo mucho auge del yoga. También otra cosa, que muchos maestros que estaban dormidos, al menos también en mi comunidad Iyengar, pues muchos ya están hasta famosos. Fíjate. Yo no lo logré como 6 meses dándole yoga a los niños, justamente porque los padres me pedían eso. Claro. Y entonces, y los papás hacían yoga con los niños. Entonces, ¿qué es lo que sucede cuando hacemos yoga? Encontramos ese instrumento que es nuestro cuerpo para conectarnos, para aprender a respirar, para aprender en ese respirar cómo siento las piernas, cómo siento mis pies, Claro. cómo siento el tronco, cómo siento los brazos, cómo siento incluso hasta las orejas. Claro. ¿No? Se dice que nosotros estamos configurados como si fuéramos un árbol viviente. Entonces el árbol viviente se convierte justamente en eso. Si tienes buenas raíces, que son tus pies, de los pies viene todo. Claro. Entonces es por eso que nos da paz, porque estamos en ese respirar, en ese autoconocimiento, observación de nuestro cuerpo. Oye, pero además fíjate que a mí me parece muy interesante pensar que muchas de las cosas que podemos nosotros hacer para sentirnos mejor, para estar bien, no está absolutamente relacionado con tomar medicinas, ¿no? Así es. ¿Cómo hay ahora de verdad una tendencia, y que a mí me parece que está súper, es como muy correcto y muy afortunado, el que podamos empezar nuevamente, como dices tú, a conectar, ¿no? Y poder entender que el cuerpo es exactamente la maquinaria necesaria para que nosotros podamos tener una salud mucho mejor, que podamos ser más longevos. Pero fíjense, amigos y amigas, no se trata de vivir más, se trata de vivir bien, ¿no? La verdad, entonces, por ejemplo, yo pensar, o sea, muchas veces hay personas que dicen, bueno, a mí el yoga me interesa porque yo sé que con las asanas, que entiendo que son las yogasanas, ¿no? ¿sí? Exacto. Tú me tienes que corregir en todo, porque acuérdate que yo no sé nada. Bueno, pues dicen, bueno, es que yo quiero ser como un poquito más flexible, y además entra un poquito como la coquetería de decir, bueno, y además, pues me quiero parar de manos, y además quiero hacer las posiciones invertidas, pero no nos ponemos a pensar que realmente aquí lo importante es este conocimiento del cuerpo, este amor que nos estamos dando a nosotros y a nosotras mismas, y permitirnos tener de verdad una experiencia con el aquí y el ahora, ¿no? Y con el cuerpo el mismo. cuerpo mismo, ¿no? Oye, hablemos un poquito justamente sobre estas asanas, que entiendo que de una manera, o sea, hay asanas concretas y que además en orden pueden como de verdad sí llevarte a una disminución del estrés. Platícanos. Sí, mira, algo que me encanta del yoga es que las asanas, o al menos en este método Iyengar, están basadas como en una secuencia, en una introducción, en un desarrollo donde es progresivo, ¿sí? Progresivo, es decir, a un alumno principiante, que normalmente en otros yogas no lo hacen, lo primero es que lo reconozcan en su parado,
en su parado de lo que es la postura de O sea, Tadasana. digamos, estar derechitos. De pie, derecho, ¿no? Para empezar, ¿cómo estoy ahí? Junto mis pies, los separo, ¿cómo le hago? Entonces, de ahí las asanas te van como introduciendo en ese progreso poco a poco, ¿no? En este método me encanta porque, y fue lo que más me gustó, que yo había practicado otros yogas y que decía, esto está como raro, como al suelo, como una torsión, porque, o sea, el reconocimiento es distinto. Entonces, Claro, es un entiendo. progreso. Te paras primero de pie. Como estás de pie, que es la primer postura, de ahí se van a desarrollar todas las demás posturas. O sea, les das dando como una estructura. Y aparte, ahí dentro de cada postura te van dando, te van generando por dentro y por fuera, a nivel piel, que la piel es el órgano principal Claro, y el del más cuerpo. grande que tenemos, Exacto. además, claro. Lo vas tomando como, un reconocimiento. Si hago Adho Mukha Svanasana, que es el perro boca abajo, ¿qué es lo que me trae? ¿Qué beneficio me trae, no? Pues siento que si traía como un dolor de estómago, el dolor de estómago se quita, si traía una inflamación se quita, que eso es lo que yo les digo a mis alumnos. Dense cuenta en ese cuerpo Claro. cómo vienes, cómo llegas, qué hiciste ayer, qué comiste ayer, y que el cuerpo sea una medicina. O sea, perdón, que la yoga sea una medicina, que incluso la misma asana, porque con el tiempo te vas reconociendo que dices, Adho Mukha Virasana, por ejemplo, que es una postura del guerrero postrado, que es una flexión en el piso, dices, me siento que ya liberé, por ejemplo, todos los gases, o la flatulencia, por ejemplo, que es muy común en las mujeres, ¿no? Claro. Entonces, hay una frase que me encanta del yoga, que dice que el yoga sea tu medicina. Claro. Y ponen el frasquito con una figurita de yoga. Y es verdad, es verdad. Además de que está unido, obviamente, la alimentación, ¿no? Por La supuesto. alimentación, cómo piensas, cómo actúas. Porque como ha estado tanto de moda, piensas que nada más es la forma de la postura. Y por supuesto y que por no. supuesto que no, Claro. ¿no? He tenido, pues, alumnos que me dicen, es que yo quiero hacer esa que haces tú. Le digo, pero sin primera ni me has visto. No, es que yo te he visto en fotografías. Pues no, esa requiere un proceso, requiere una progresión, ¿no? De que tú vayas sintiendo el cuerpo, que vayas sintiendo la respiración. Y justamente este sentir, yo quiero pensar que tiene que ver con que cuando tú estás reconociendo que vas a ir poco a poco, te estás dando el tiempo de poder como empezar a integrar todo lo que el yoga puede hacer para ti, ¿no? Sí. Y que puede hacer por ti. Entonces, mira, por ejemplo, a mí algo que me llama mucho la atención, y volviendo un poquito a la cuestión del estrés, es que te recomiendan mucho meditar, ¿no? Hay como muchas cosas que se pueden hacer, pero por ejemplo, no digo que sea mejor o peor. A algunas personas a lo mejor les puede como ayudar un poquito más el hecho de hacer yoga. ¿Por qué? Porque cuando estamos sentados meditando, es más fácil distraerse. Es más fácil que tu mente de repente, ¿no? Divague y entonces ya estás pensando que se te olvidó, no sé qué. Pero cuando estás haciendo las asanas de yoga... Es más directa. Claro, porque si tú no estás concentrado realmente en lo que estás haciendo, pues perdón por el término, pero te puedes dar un buen guamazo, ¿no? Un buen guamazo. Claro, puedes perder el equilibrio, te puedes caer. Entonces... O sea, creo que sí es como una muy buena práctica para aquellas personas que somos de mente farandulera, volátil, ¿no? Ajá. Empezar con una práctica así, y sobre todo la cuestión que tú nos estás diciendo, que es ir poco a poco, ¿no? Sí. Ir conociendo el proceso, ir conociendo tu cuerpo y ir aceptando las cosas como vienen, ¿no? Así es, así es. Y lo bueno, ¿por qué empieza a bajar el estrés, Sile? ¿Por qué empieza a bajar el estrés? Porque todo comienza en este órgano que te digo que es la piel. La piel se empieza a estirar. Es increíble, hay gente que me dice, oye, es que yo bajé de peso, es que ya la silueta que tenía se formó más. ¿Por qué pasa eso? Porque la piel comienza a estirarse, ¿no? Empieza a estirarse y por ende los órganos comienzan a tonificarse, comienzan a hidratarse, comienzan a tomar su lugar que tienen ahí, pero con hidratación, con tonificación. Sabemos que hay ligamentos, que hay una fascia, que hay tejidos, y todo esto pues empieza a despertarse, empieza en un despertar consciente, que eso es por eso que bajamos los niveles de estrés, de decir, hay alumnas que me dicen, es que no sabía que tenía ingles. No sabía que las rótulas se elevan para fortalecer el muslo. No sabía que la dirección de las orejas, por ejemplo, las podías sentir desde tu instrucción hacia arriba y entonces puedo elevar los brazos. Cosas así, Oye, pues yo ¿no? tengo que confesar que yo tampoco sabía la cuestión de las orejas. Me parece de las orejas. Y bueno, este yoga, la verdad, Lili, me ha gustado mucho en este tiempo que lo practico desde el 2006. Practiqué muchos deportes. Practiqué capoeira angola por 15 años, capoeira contemporáneo, capoeira angola, porque pues
mi esposo es brasileño y es maestro le de tenemos capoeira. Que mandar muchos saludos, por supuesto. Sí, y entonces, bueno, yo pensaba que eso es algo que me gustaría hablar de ello, es que muchas personas también hoy en día dicen, es que yo quiero algo que me haga sudar, que yo salga pero molido. Sí, que sentimos que estamos echando los hígados, exacto, ¿no? Que yo sienta que, bueno, las piernas me pesan, que sude, que saque todo, porque es así como voy a liberar el estrés, ¿no? Entonces, es que en el yoga no es como para viejitos, en el yoga como que no sudas, ¿verdad? Entonces, es lo contrario, claro. Es reconocer tu cuerpo. Cuando tú estás haciendo un deporte de alto impacto, un deporte en donde estás en expansión y recogiendo, o sea, en extracción y recogiendo, o sea, así, Estás en contracción, contracción, también, claro. Pues no hay un reconocimiento como tal en esa observación, en ese reconocimiento, en esa gratitud, en esa compasión que te conecta el yoga. Te conecta con las emociones, te conecta con la respiración, te conecta con partes sutiles internas dentro de ti. Entonces es como mágico, ¿no? Dicen, no, es que nunca me había sentido así. Tengo deportistas, ¿eh? Sí, no lo tengo dudo escaladores, ni tantito, claro. tengo tenistas, claro, corredores, bueno, tengo una triatleta Exacto. y se quedan así como así como, es que, ¿qué es esto? Me dice, es que, o sea, me dejaste así, me dice, me dejaste que no pude caminar al otro. Le digo, no, yo no te dejé. Le digo, fue la yoga. Pero ¿por qué pasa eso, Ili? Claro. Los niveles de estrés bajan, hay un reconocimiento distinto que no necesito a fuerza sentirme molido. El trabajo, evidentemente, si vas a una clase, te vas a embarar al otro día. Por supuesto. Pero poco a poco en ese progreso te vas sintiendo cada vez mejor. Y fíjate que eso es lo que yo quiero como que resaltemos, porque bueno, por supuesto que entiendo que tiene muchísimos, y bueno, lo estamos hablando, muchísimos beneficios a nivel corporal, ¿no? Tienes el cuerpo más tonificado, seguramente tienes pues mucha mejor, te puedes estirar más. Si pensamos en las que venimos ya para en estos años en los que tenemos que empezar a cuidarnos más. En el quinto piso. En el quinto piso, bueno, pues saber que a lo mejor cuando estemos en 70 y 80 nos vamos a poder seguir abrochando los zapatos, cosa que es impresionantemente importante, ¿no? Pero bueno, justamente a mí me interesa muchísimo que hablemos sobre esta conexión justamente de cuerpo, mente y emociones. El estrés, ya lo hablábamos también en el programa anterior, bueno, pues tiene que ver inclusive con la microbiota y todo eso, y la depresión, no, importantísimo. Pero, por ejemplo, cuando entramos a hacer yoga y descubrimos nuestro cuerpo, porque es el cuerpo que habitamos y pensamos, ¿no? Que, pues ya, aquí lo tenemos y que nuestra experiencia es tal cual, nos levantamos en la mañana, abrimos los ojos, pero cuando estamos haciendo una práctica como lo que haces tú, descubrimos al cuerpo desde otro punto de vista. Así es, Silvia. Y además es como de verdad conocer un mundo que en la vida habíamos pues ni siquiera atisbado, ¿no? Cuéntanos un poquito cómo eso nos beneficia emocionalmente. Algo que me gustaría decir es que Iyengar, que es Guruji, el que inventa este método Iyengar, dice que nuestro cuerpo está diseñado para vivir más de 100 años, Silvia. ¿Y qué crees? A los 40 ya no podemos. Sí, de acuerdo, absolutamente. Entonces, de acuerdo. ¿Cuál es la respuesta a esto? Es la falta de cuidado. Se dice que en yoga decimos que nuestro cuerpo es nuestro templo, es nuestro hogar, es nuestra casa. Entonces, en yoga, ¿qué es lo que pasa? Hay una conexión profunda porque justamente en esas asanas que vas haciendo, que vas en progreso, que vas conociendo, te dice así tal cual la traducción al asana, ¿no? Esta asana sirve para abrir el corazón, esta asana sirve para la gastritis, esta asana sirve para la colitis. Oye. Y todo está relacionado con el cerebro. Pero además hay otra cosa que, por ejemplo, ahora que me puse a estudiar para saberte recibir, fíjate que leí algo que me pareció muy impresionante y que era que muchas veces el hecho de que nosotros tengamos emociones complicadas, si nosotros hacemos posturas, ¿no? Que eso ya lo estamos hablando, vamos a sentir una liberación. Y yo decía, a ver, ¿cómo? O sea, yo decía, a ver, mafufadas, ¿no? O sea, no entendía yo esos conceptos, pero entonces pude leer un ejemplo que creo que va a ser muy benéfico, que, por ejemplo, cuando nosotros tenemos un susto, tenemos a lo mejor un disgusto muy grande, porque además, bueno, la vida desafortunadamente es así, ¿no? Tenemos que ir buscando el equilibrio, tenemos que aprender a sortear, pero bueno, siempre va a haber situaciones que nos van a sacar de nuestro centro, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Recibimos una noticia a lo mejor muy difícil y entonces, ¿qué es lo que se contrae, no? Nuestro pecho se contrae. Y entonces, de verdad, físicamente estamos sintiendo
que algo está mal, ¿no? Y el hecho de que nosotros podamos hacer estas asanas que ayudan a lo mejor a abrir, nos van a liberar y nos van a hacer sentirnos mejor, pero no nada más físicamente, acá. Sí. Entonces, a mí eso me tiene impresionadísima. Pues mira, yo lo que les digo a mis alumnos y a personas que me dicen es que no me convences, y no es de convencimiento. Yo creo que es otra frase que me encanta, es que tiene que ser experimentado por ti. Tiene que ser esa vía de tu cuerpo que te lleve. O sea, más que estamos hablando ahorita y a lo mejor ya te animas, a lo mejor las personas que nos están viendo, dices, ya mañana voy y me escribo al lugar más cercano. Empezar por ahí es bueno, Claro. Ile. Yo cuando empecé a practicar, pues traía un dolor muy fuerte por la pérdida de mi padre, que es así como empezamos mi hermana y yo todo este camino. Y yo decía, a ver si esta disciplina dicen que te cura. Cada persona tiene realmente en su interior, en su vida, en su día a día, todo lo que tenemos que sanar. Claro, Cada claro, quien tiene tienes su razón. tiempo, cada quien tiene una mente distinta. Entonces, pues la verdad es comenzar a practicarlo, Ile, comenzar a practicarlo y tú, de verdad, ver en cada postura o en una clase, por ejemplo, qué es lo que te dan las emociones. Yo muchas veces he llorado en muchas posturas que de repente me voy a cursos que duran 4 o 5 días y de repente sales, así me dice mi mamá, ya llegas así como flotando. Claro. ¿Por qué? Porque todos esos niveles de estrés que traías en tu mente, en diferentes estrés, ¿no? Porque cada Claro, quien tiene claro. diferentes niveles de estrés, los vas bajando, te vas es un autoconocimiento, pero tiene que ser experimentado. Claro, No entiendo no lo perfecto. puedes hacer desde, digo, en este yoga lo que hacemos es que es algo que quiero nombrar, es que las posturas están primero. O sea, las asanas, las yogasanas tienen que estar presentes primero y después se prepara el cuerpo en su musculatura, en su respiración, en sus tejidos, en toda esta función endocrina, digestiva, para preparar el cuerpo para meditar. Y otra, no meditamos con las piernas en Padmasana, porque es muy difícil para una persona. Yo que lo he intentado varios años, créeme que nada más es no se me da. dificilísimo. Entonces, en vez de estar así tenso con las Claro. piernas así o en una postura que digas, Dios mío, ¿qué Que es además esto? te distrae, Te ¿no? distrae. Sí. Entonces, ¿qué hacemos? En este yoga meditamos en el suelo, meditamos en las posturas, como tú bien lo dijiste al principio. No puede estar distraída, no puede estar pensando, voy a ir a comprar el pan, Claro. mañana qué voy a hacer. Claro. O sea, la instrucción, que eso es lo que me llamó la atención de este yoga, Ile, es que va como una flecha. O sea, tú dices, estás presente en el aquí y en el ahora, entonces va generando poco a poco, la verdad, un discernimiento diferente del cerebro. Me encanta porque entonces me pongo a pensar y digo, ya ven, con esto que nos estás platicando, nos vamos como flecha al estar bien, ¿no? ¿Qué más Sí, queremos? sí. Oye, otra cosa que te quiero preguntar es justamente, volviendo al tema del estrés. Entiendo, por ejemplo, que cuando haces meditación, bueno, yo he estado haciendo meditación por algunos años, ¿no? Obviamente, a veces más, a veces menos, a veces tengo más fuerza de voluntad, a Claro. veces no. Pero, por ejemplo, sí me doy cuenta que algo que a mí me ha servido mucho es que cuando uno está intentando tener como una calma mental, y eso quiere decir, no es dejar de pensar, porque evidentemente el cerebro jamás va a poder dejar de producir pensamientos, pero que sí empiezas a estar como un poquito más consciente de lo que estás pensando. Entonces, cuando tú ya empiezas a cacharte y decir, ups, ahorita estoy de autodestructiva, uy, ahorita estoy juzgando a priori, uy, ¿no? Llega un momento en que sí puedes, cuando te llega una situación, llega un momento en que sí te puedes parar y decir, a ver, Sí. ¿qué es lo que estoy pensando? Sí, ¿no? sí. Entonces, a mí me parece muy interesante que tú nos puedas contar en cuanto al yoga, ¿qué pasa? Porque es algo muy parecido, o sea, te ayuda a alejarte del drama, Así ¿no? es. Te ayuda a alejarte, o sea, te vuelve más objetivo, ¿no? Te vuelve a lo mejor más empático. Así es. Y justamente Más alegre. por supuesto, ¿no? Y sabes que, y como siempre digo, más agradecido. Entonces, eso también ayuda a Sí, disminuir el estrés. sí, Platícanos sí. por qué se da este fenómeno de veras de alejarte del drama, ¿no? O bueno, o entrarle menos al drama. Se da porque en yoga, que es algo que me encanta, hay 8 peldaños, 8 pasos, digámoslo así, 8 pétalos que imagínatelos en una flor. Si esa flor, y no sé si te ha pasado que vas, por ejemplo, al campo, ahora sí que al campo, así donde están todas las flores más bellas, y de repente vas caminando, ¿no? Y dices, voy a ofrendar una flor. Pero si esa flor, incluso cuando las vas a comprar en lugar de flores, se le cae una,
¿qué es lo que pasa? ¿Cuál es la reacción emocional que nos pasa? Dices, híjole, sí, se le sí. cayó y hasta, no sé si te ha pasado que le intentas como... Claro, que sabes que no se puede, O pero se que lo las vas a llevar a intentas. una amiga o a tu Claro, mami y dices, no, a ver, arréglamas, quítamelas esas. Bueno, exactamente pasa con eso, con el yoga. Son 8 peldaños y lee que van de poco en poco, van de progreso en progreso. Y una de las primeras es, otra vez, las asanas. Fíjate. Las asanas llevan ese desempeño gradual que te va llevando justamente a todo eso que se va a ir desarrollando poco a poco, ¿no? Entonces, en los 8 peldaños hay un peldaño que está en el sexto, que es Patrihara, que significa, Patrihara, lo voy a demostrar así, es como cuando una tortuga saca su cabeza para hacer esto y la retrae. ¿Qué es lo que pasa cuando nosotros, por ejemplo, vamos a un lugar en donde hay muchas cosas? Por ejemplo, una plaza. Bueno, yo sufro. Sí, bueno, yo también sufro, pero Sí. escucha, cuando vas, ese Patrihara o en ese desarrollo de esos peldaños que te digo que vas de uno en uno hasta llegar a ese, que son 8, ese Patrihara tú lo equilibras más, lo tienes más presente. Ok. ¿Sí? Y entonces en ese presente justamente lo que dices, ya no te vuelves en ese drama, ya no te envuelves, por ejemplo, con una parte tóxica, si es en tu familia, si es en un compañero, las haces a un lado, pero de una manera desde la compasión, desde la bondad, incluso desde la misma inteligencia que te van proporcionando las asanas. Híjole, qué maravilla. Oye, ¿No? bueno, es un tema súper amplio, ¿no? Sí, no muy amplio. no podemos en este programa seguir hablando de esto, pero por supuesto que podremos tener muchas otras Así es, conversaciones gracias. aquí en Salud 5MX. Pero bueno, quiero que nos digas cómo te encontramos en Niyama Yoga Center. Niyama, que es uno de los peldaños. Okay. Yama, Niyama, Asana, Pranayama, Patrihara, Dharana, Dhyana y Samadhi. ¿Qué tal, Son los 8. Excelente. Y Yama, Niyama está en el segundo peldaño, que es la autodisciplina. Genial. La autodisciplina. Tan necesaria en estos tiempos. Y la en autodisciplina todos. que es la voluntad, Lili, Claro, la que te dice, ya, no lo pienses más, ve y busca el yoga más continuo. No quiere decir que tampoco, porque muchas veces las personas dicen, pero ¿dónde hago mejor yoga? El mejor yoga que vas a hacer es donde tú también te sientas bien. Que no te estrese el que, híjole, ay, sí, ¿no? que ya digas, voy a hacer 2 horas para este lugar. Busca un yoga cerca de ti, pregunta a tu profesor, pregunta a esa persona que se dedica, por qué llegó ahí, como todo lo que podemos preguntar hoy en día, ¿no te parece, Ile? Claro, por supuesto. Que de repente dices, ¿cómo llegaste aquí, no? ¿Por qué estás aquí? Entonces, al saber realmente como el background o el trayecto de ese maestro, te das una ideita y entonces empiezas a probarlo, ¿no? Claro. Empiezas a probarlo. Incluso si hay un curso en Jalapa, que yo también doy talleres en Oaxaca, aquí en Jalapa, alrededor del espacio en donde ya estoy. Claro, que porque tienes quiero cuántos años en ese espacio ya. Niyama tiene casi 20 años. Fíjate, casi estamos 20 hablando años. de toda la experiencia. Sí. Oye, formas de contacto. Formas de contacto, me encuentras en mi Facebook, Adri Velázquez, ahí está todo mi trabajo, y me encuentras como Iyengar Yoga Jalapa, en Instagram y Niyama Yoga Center en Facebook. Excelente. Y también en Instagram. Adri, pues te invito para que en un próximo programa podamos hacer asanas. Sí, que me nos encantaría. A hacer asanas. Me encantaría, ¿Sí? me encantaría. Y bueno, de salud, obviamente, traer mi tapete, mi esterilla y mostrarles, por ejemplo, cómo puedes quitar un dolor de cabeza. Por ejemplo, ¿no? claro. O sea, disminuir ansiedad. Disminuir ¿no? ansiedad. Ejemplo. Sí. Excelente. Y lo que me encanta de este yoga, ya para terminar, que me gustaría hacer mucho énfasis en eso, es que este yoga es inclusivo, Ile. O sea, puedes ver en una clase, que eso me encantó desde el principio que lo conocí, puedes ver una embarazada, puedes ver un chavo de 25, puedes ver otra persona de 30. Otra chava de 63. O puedes ver como mi mami que ya tiene 78 años y la ves practicando y se quedan así, ¿esa es tu mamá? Y se quedan así como, genial, se para de manos, excelente. sobre la cabeza. Bueno, es mucha experiencia la que ya tiene. Por supuesto. Y bueno, pues este yoga es así, inclusivo, ¿no? Y otra es sentirte, les vuelvo a decir, con el yoga que tú encuentres, haz una investigación, cuál es el yoga para ti, porque estoy de acuerdo que muchas veces los jóvenes de hoy en día buscan algo que sea el rush, que sea el high, que suden y todo, y a lo mejor no es para ti. Pues a lo mejor en estos tiempos los niveles de estrés son otros, y hay tus chavos requerimientos a los son 20 otros. que tienen ya un nivel de estrés que dices, oye, ¿qué es lo que vas a hacer? Sí, pues ya ves ¿no? lo que hablábamos de también la niñez, ¿no? Niñas y niños ya muy estresados. Así es que, amigas, amigos,
amiguitas y amiguitos, acérquense a Niyama Yoga Center, busquen a Adri Velázquez y bueno, Adri, un placer Muchas tenerte. gracias. Gracias a ti. Gracias. Es momento de despedirnos, nos va el tiempo rapidísimo, pero bueno, por favor estén pendientes porque seguiremos teniendo más programas de esta serie. Nuevamente, gracias a Interacción Medios, gracias a ustedes por estar aquí con nosotros y bueno, pues nos encontramos la siguiente vez aquí en Salud 5 MX. Adiós.